relevante, por supuesto, escuchar lo que pueda comentarnos enseguida Gonzalo Hernández Licona, a quien saludo esta noche, ya es de noche. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches, mano. Gracias, Gonzalo es economista, director de la Red de Pobreza Multidireccional de Oxford, exsecretario ejecutivo del Coneval, uno de los organismos autónomos que fueron recortados del presupuesto por el gobierno de la Cuarta Transformación, el gobierno del segundo piso de la 4T. Gonzalo, estamos contigo hoy porque el INEGI da a conocer por primera vez lo que llama la medición de la pobreza multidimensional. Queremos preguntarte, a ver, primero que nada, dinos qué significa pobreza multidimensional. Mira, es una forma de medir pobreza que México llevó a cabo desde el año 2009, porque así lo pedía la Ley de Desarrollo Social. Y básicamente lo que quiere decir es, la pobreza no solamente es ingreso, también tiene que ver con acceso básico a derechos sociales, como acceso a los servicios de salud, acceso a la educación, acceso a una vivienda digna. Entonces la pobreza tiene que ver con estas cosas y hay que medirla con esos elementos para tener una mejor noción de cómo se mide la pobreza, cómo le va a la población en su ingreso, pero también cómo le va en si tiene acceso a la educación, si tiene acceso a la salud, si tiene acceso a la seguridad social, y esos elementos que son básicos para el día a día de la población, ¿no? Esos elementos diversos, más allá del ingreso, ¿no sirven para tapar unos con otros, de unas deficiencias con otras? Mira, sirve más bien para entender si toda la población está avanzando en sus derechos sociales básicos, ¿no? Sirve para decir, a ver, posiblemente vamos bien voy a inventar, en educación, pero no tanto en salud, entonces hay que echarle más ganas a la política pública en salud para que sea mejor. Entonces, más que subir y bajar de manera así como aleatoria, es vayamos viendo cómo nos está yendo en cada una de las dimensiones y así podemos avanzar mejor y podemos decirle a los gobiernos, que son los gobiernos federales, estatales y municipales, en dónde tienen que poner atención, ¿no? Correcto. Hoy se nos dice, a través de este informe, esta medición revelada por el INEGI, dada a conocer por el INEGI, se nos dice que en 2024, entre 2022 y 2024, disminuyó la pobreza en México al pasar de 46.8 millones a 38.5 millones de personas. Es decir, que 8.3 millones de personas, de mexicanos, salieron de esta condición de pobreza. Asimismo, la pobreza extrema en el país también se redujo de 9.1 a 7 millones, por lo que 2.1 millones de mexicanos lograron quedar fuera de esta situación. Es lo que destacamos al leer, a grosso modo, desde luego, el informe del INEGI. Son cifras halagüeñas que ponen en muy buen lugar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque estamos hablando de 2022 a 2024. Mira, ya teníamos una idea, Pepe, de lo que estaba pasando con los ingresos de los mexicanos, tanto los ingresos laborales como los ingresos por transferencias de programas. Entre estos 2 años ya sabíamos que había habido un incremento, ahorita hablamos de las razones, y eso implicaba que seguramente esta noticia de reducir la pobreza era factible, digamos, ¿no? Tiene que ver, insisto, con los ingresos de la población, con las transferencias, con el ingreso laboral. Entonces, este resultado no es así muy sorprendente, ¿no? Entonces, yo ahí pondría el énfasis. Si quieres, a lo mejor en otro momento hablamos o sea, es muy fácil referirse al gobierno actual, ¿no? A mí me da la impresión que para tener mejores resultados en el futuro hay que ver en qué momentos de México también ha habido reducción de pobreza, qué ha pasado en esos momentos y qué no ha pasado. Es decir,
qué hemos hecho bien en diferentes puntos de la historia de México y qué hemos o seguimos haciendo mal en el país, ¿no? Entonces, digo, lo bonito de una información es que podemos darnos guías de a dónde ir, ¿no? Correcto. Y es por esa razón, sí, perdón, Sí. perdón. No, adelante, adelante. No digo, lo importante de la información fidedigna es que podemos ir tomando cartas en el asunto, en dónde vamos bien, en dónde podemos mejorar, en dónde hay que seguirle por el mismo camino. Y por esa razón, yo en este proceso tomo un par de focos amarillos en los cuales no, el INEGI no tuvo tanto cuidado en la comparación de dos variables que son parte de la medición de la pobreza. Si bien no afectan la reducción de la pobreza en su conjunto, sí dan una historia que no es tan clara en tanto acceso al agua como acceso a salud. Y eso parte de una modificación en los cuestionarios. Entonces, yo diría, hay que tener mucho cuidado metodológicamente ahora que el INEGI está tomando la medición para ser muy cuidadosos en las cifras y ser muy cuidadosos en la comparabilidad. No te doy un ejemplo. Te doy un ejemplo. En el 2022 había 9.2 millones de personas con falta de acceso al agua en la vivienda, 9.2 en 2022. 2 años después se cayó a la mitad a 4.5 millones, lo cual no es creíble. Entonces, sí hay que poner atención en el tema metodológico por parte del INEGI. Insisto, eso no implica que la pobreza no haya caído, simplemente hay que tener un cuidado metodológico como lo tenía el Coneval antes, ¿no? Gonzalo Hernández, estabas mencionando el tema del factor carencias en materia de salud. Ahí, ahí no hay una cifra alegre, por lo cual presumir. Mira, no, en salud, uno de los temas más complicados que han pasado en este último sexenio es haber desmantelado el seguro popular sin decir agua va y cambiarlo por nada, porque el INSABI no era nada. Y eso implicó que la gente no supiera qué hacer con la salud, a dónde tenía derecho a ir, en dónde no. Luego se volvió a cambiar al IMSS Bienestar. La gente sigue sin tener claridad de cómo ejercer su derecho a la salud y eso implica que la carencia en 2018-2024 haya, haya crecido de todas maneras, ¿no? Yo también pondría un foco de atención porque la pregunta de salud también cambió y hay un tema de comparabilidad, pero digamos, el mensaje es, si hay algo que tenemos que hacer que no nos salió bien en estos 6 años, es el tema de la salud, ¿no? Sin demeritar la reducción de la pobreza, son temas que vale la pena ponerle mucho énfasis, porque eso a la gente le gusta, le importa mucho en el día a día, ¿no? Pepe. Claro, estamos de acuerdo. Mira, Claudia Maldonado, la coordinadora general de medición de pobreza y evaluación integral de la política de desarrollo social, dijo esta mañana en el informe que a pesar de haberse reducido las carencias por acceso a educación, fíjate, salud, seguridad social, vivienda y alimentación, aumentó el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales en 2.7 puntos porcentuales para ubicarse en el 32.2% de la población, lo que representa 41.9 millones de personas que tienen vulnerado al menos uno de sus derechos en materia de seguridad social. Esto no es una buena noticia. Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer y a veces, Pepe, a veces los gobiernos, no solamente los gobiernos actuales, muchas veces en el pasado, Pepe, llegó un gobierno y decía, a ver, yo no quiero oír lo que hizo el gobierno pasado, vamos a darle en la torre y yo voy a poner mi propia, mi propia visión y le dabas en la madre, porque eso fue lo que pasaba con cosas del pasado y querías como que rehacer la historia, ¿no? Eso exactamente pasó en salud en este sexenio pasado, de decir, a ver, el seguro popular no era perfecto, pero que había tenido unos avances que la gente reconocía
y lo borraron de un plumazo y pusieron una cosa que no tenía sentido. Y sigue, lo que estamos haciendo es tratando de retomar lo que estaba antes, todavía sin una certidumbre clara. Y en el tema, insisto, de salud, a la gente en el día a día le importa muchísimo, ¿no? Pues te agradezco mucho, Gonzalo. Te agradezco que nos hayas permitido eh, este contacto telefónico para explicar. Tú tienes toda la experiencia del mundo. Tú te encargaste como secretario ejecutivo del Coneval justamente de hacer ese tipo de mediciones que luego ya el gobierno, segundo piso de la 4T, ya no vio con buenos ojos y decidió extirpar al Coneval del aparato estatal. Así fue. Otra vez la historia de no me gustó lo que sea en los gobiernos pasados, voy a cambiarla a mi antojo, ¿no? Son cosas raras que pasan en la política. Muchas gracias, Gonzalo. Te mando un abrazo, Pepe. Hasta luego. No son cosas raras, es la ley de la gravedad política. Empezar con una cosa que va bien, bien planeada, a largo plazo. Ah, no, viene el nuevo gobierno, cancela lo que venía siendo el anterior, renueva con mejores ideas, vaya usted a saber, y vuelve a arrancar el mismo programa que ya había costado dinero, que ya estaba encarrilado. Ya tienes el video de